Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. El estudio que hemos estado dando los días miércoles, que es los enemigos de la conquista de Canaán, y en esta oportunidad vamos a hablar de los enemigos de Josué que se llaman los anaseos. No sé si alcanza a ver ahí en la foto, hermano, el tamaño del personaje hermano. Se cree que Goliat, hermano, era uno de la raza de los anaseos, que miren, en los tiempos antiguos, hermano, había tres clases de gigantes: los Anakim, los semitas y los refaitas. Eran tres clases de gigantes que había en la tierra. Recuerde que Génesis capítulo 6 nos dice que en los días de Noé, cuando la tierra se había pervertido, dice que los hijos de Dios, hermano, se comenzaron a mezclar con las hijas de los hombres, pero también dice la Biblia que había gigantes en esos tiempos en la tierra. Y el día de hoy, hermano, vamos a estar viendo con la ayuda del Señor un enemigo que le tocó enfrentar a Josué, hermano, y va a enfrentar a un enemigo que se llaman los anaseos, los hijos de Anac. Y estos anaseos, hermanos, haga de cuenta que eran como nosotros mexicanos, chapines, salvadoreños, eran de la raza de los gigantes, hermano. Vamos al libro de Josué capítulo 11, versículo 19. Cuando lo encuentre, denos un fuerte gloria a Dios y vamos a arrancar. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que vivían en Gabaón. Ya hablamos acerca de la alianza de Gabaón. De todos se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Versículo 21. Y por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. Vamos a hacer una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en esta casa de adoración, Señor, donde sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero ahora te suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te rogamos que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo nos ayudes a ver y a entender aún lo que está detrás de la letra, Señor. Te suplicamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Te rogamos, Señor, que esa preciosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y que produzca un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. También te pedimos, Señor, por la vida de nuestro apóstol, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo prosperes, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire, vamos a ir ya entrando, hermano, en materia rápidamente, porque el tiempo nos avanza, hermano. A veces quisiéramos la unción de Josué, que le dijo al sol: detente en Gabaón. Quisiera decirle: reloj, no marque las horas, y no vaya a cantar lo demás, ¿verdad? Por favor. Por aquel tiempo
tiempo, mire, Josué fue y destruyó a los anaseos. Le decía yo que los anaseos son uno de la raza de los gigantes, hermano. Había 3 razas de gigantes, le decía yo: los Anakim, los semitas y los refaitas. Y se cree que este personaje que le tocó enfrentar también al rey David, hermano, dice la Biblia que era de la raza de los gigantes. Y mire, vamos a ir viendo, hermano, cosas tan interesantes que con la ayuda del Señor, la palabra anaseo significa hombres de cuello largo. Mire, eran como tal vez tipo jirafa o dinosaurio, hermano, no sé cuál sería la característica, pero la palabra anaseo significa hombres de cuello largo. Mire, y vamos a ver que a Josué, hermano, le tocó enfrentar personajes tan impresionantes. Y dice la Biblia que Josué, juntamente con todos los anaseos, también derribó e hizo polvo, hermano, cada una de las ciudades de los gigantes. Y mire, hubo 3 ciudades que Josué le tocó enfrentar en donde habitaban los anaseos, y una de ellas era Hebrón. Hebrón significa sociedad, amistad o unión. Mire, ahorita que vamos a ir entrando ya en este pensamiento, hermano, cuando nosotros observamos la palabra gigantes, hermano, no quiere decir, bueno, a Josué le tocó literalmente enfrentar unos seres de dimensiones impresionantes, hermano, unos seres de estatura descomunal, pero ahora a usted y a mi persona nos va a tocar enfrentar enemigos que tal vez son enemigos gigantes, pero no son gigantes físicos, sino que son enemigos gigantes en el mundo espiritual. Y mire, estos gigantes moran o habitan en las ciudades, mire, como Hebrón, y Hebrón significa sociedad, amistad o unión. Mire, ya hace algunos días estuvimos hablando de la importancia, hermano, para poder derribar esos gigantes, hermano, que se levantan contra nosotros. Muchas veces esos gigantes vienen producto o vienen por causa, hermano, de que nosotros hacemos alianzas, de que nosotros tenemos ciertas amistades, de que nosotros nos unimos, pero nos unimos en yugo desigual. Y la Biblia dice que no nos podemos unir en yugo desigual, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No podemos, mire, si queremos derrotar a esos gigantes, hermano, yo no sé cuál es el gigante que se está levantando contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, pero sería muy importante que en esta noche, hermano, con la ayuda del Señor, pudiéramos examinar si no hay algunas alianzas que nosotros hemos hecho que tendríamos que comenzar a cortar. Si no hay algunas alianzas que nosotros tendríamos que comenzar a romper, hermano, para comenzar a debilitar el poderío o la fuerza de esos gigantes, hermano, y no solamente enfrentarlo, porque mire, si uno va a enfrentarse con alguien más grande que uno, ¿a poco usted le entra así con todo, hermano? ¿Qué es lo que haríamos? Mire, uno al ver al personaje, hermano, uno busca un palo, busca algo con que poder ayudarse, ¿sí o no? Entonces, hermano, lo primero que hay que hacer es quitarle las armas a esos gigantes. Entonces, si estos gigantes, hermano, moran en las sociedades, en las amistades, en las uniones, hermano, y sabe usted que hay gente, hermano, que por tanto tiempo están batallando en ciertos círculos viciosos, hermano, donde no pueden romper con ciertos hábitos, donde no pueden romper con cierta costumbre. Y esto es, hermano, porque constantemente siguen en el mismo núcleo de amistades. Mire, sería tal vez muy bueno que tal vez usted hoy en la noche llegue y abra su cuenta de Facebook y comience a limpiar, hermano. Miren, no, aunque no hubo muchos amenes, pero miren, si la gente que lo está influenciando a uno, hermano, las alianzas, las uniones, son un tipo de alianzas, de uniones, de amistades, hermano, que no te están edificando, que no te están ayudando, hermano, para poder continuar conquistando cada una de las áreas de tu alma, hermano. Sería muy importante comenzar a examinar y empezar a evaluar si cada una de las amistades, tal vez en
en tu trabajo, tal vez en el colegio, tal vez de tus vecinos, si son alianzas, si son amistades que te están agregando valor. Porque mire, si usted tiene amistades que solo le llaman, hermano, para contarle, fíjate que tal hermana habló esto de ti y dijo esto y lo otro, y cuando le termina la llamada, usted está bien cargado. Está como el café de McDonald's, bien cargado. ¿Sí o no? ¿Le ha tocado recibir alguna de esas llamadas? O de repente le llaman para solo cosas negativas. Mire, qué lindo, hermano, cuando la gente le llama a uno. Mire, a mí me gusta recibir esa llamada de la gente que, hermano, tuve un sueño. Y sabe que a veces no siempre los sueños son bonitos. Pero a veces le dicen, hermano, fíjese que soñé que de repente se levantaba una gran serpiente. Y yo digo, gloria a Dios, porque no es para que nos espantemos, sino que el Señor nos está revelando que tenemos que levantarnos en oración, porque para eso Dios puso a los atalayas. Amén. Qué lindo, hermano, cuando de repente a uno le llaman para darle una palabra de bendición. Entonces sería muy importante, hermano, que usted y yo comencemos a analizar. Yo no sé a quién le esté hablando el Señor en esta noche, pero qué clase de alianzas nosotros estamos formando, hermano, para poder debilitar, porque nos va a tocar enfrentar gigantes, hermano. Señor. Si a Josué le tocó, hermano, a nosotros nos va. Mira, aquí hay algo muy interesante. Otra de las ciudades, hermano, se llama Debir. No de Debir dinero, sino así se llama la ciudad de Debir. Y mire, Debir significa, aquí vamos a ver algo muy interesante. Debir significa interior o postrero. Mire, ciudad en Galaad, fronteriza con el territorio asignado a la tribu de Gad. Mire, qué interesante esto. Le dije que nosotros vamos a enfrentar gigantes. Y Debir significa interior o postrero. Mire, sabe que la mayoría de esos gigantes que nos tocan enfrentar a usted y a mi persona están lidiando en nuestro interior. La mayoría de esos gigantes, mire, son gigantes que tal vez puede... Ese gigante tal vez se llama depresión, ese gigante tal vez se llama desánimo, ese gigante tal vez se llama lujuria, se llama lascivia, yo no sé cómo se llame, pero esos gigantes, hermano, la mayoría de las veces, más que estar externamente, van a estar batallando con nosotros por la conquista de Canaán en nuestro interior. Así es. Y mire, y si no vencemos lo interior, hermano, tampoco vamos a poder vencer lo postrero. Por eso es importante vencer lo interior. Mire, qué interesante, hermano, que cuando Josué llegó, hermano, e iba a enfrentarse con esos gigantes, ¿sabe usted que ya había habido un enfrentamiento previo con esos gigantes? ¿Sabe usted que la primera derrota que los hijos de Israel tuvieron en contra de esos gigantes, la perdieron en su interior? Porque cuando Moisés los mandó a examinar la tierra prometida, mire, la orden de Dios dada a través de su siervo Moisés fue: toma, escoge a 12 príncipes de entre los hijos de Israel y los vas a mandar a examinar la tierra, y una vez que la hayan examinado, van a venir y que traigan del fruto de la tierra. Y cuando ellos regresaron, hermano, ellos venían dando estadísticas, ellos venían, hermano, ya calculando, ellos venían, y Dios no los mandó a calcular. ¿A qué los mandó Dios? A examinar la tierra. A examinar, solo que fueran a ver por dónde se entraba, por dónde podían atacar, y estos vinieron con un reporte, hermano, donde ya en su interior venían derrotados. ¿Sí o no? ¿Dónde perdieron la primera batalla contra los gigantes? Cuando lo vieron. Cuando lo vieron, dijeron, ya venían, hermano, derrotados. Y mire, ¿sabe qué? Por eso hay algo impresionante, hermano, que se llama el poder de un precedente. ¿Qué es un precedente, hermano? No el precedente de la República, sino, ayúdeme a predicar, ¿qué es un precedente? Alguien que va antes. Alguien que te antepone. Algo que se antepone.
¿Un qué? Un acontecimiento anterior. Un acontecimiento anterior. Mire, ¿sabe que el precedente, un precedente es algo tan importante, hermano? Déjeme ponérselo así, fácil, hermano. Cuando México juega contra, pongámosle Jamaica, aquí no hay jamaiquinos, ¿verdad? Cuando México juega contra Jamaica, ¿qué sabe usted que va a suceder? Pero ahí va a ganar, son 11 contra 11. Y es más, hasta los jamaiquinos están más grandes. Pero México va a ganar. Pero de repente va a enfrentar a Alemania o a Brasil. Va a perder. Y tal vez Alemania hasta vienen unos lesionados, Brasil trae unos enfermos, les picó el chiquincuya y hermano. Pero antes de salir al campo, como ya ha habido un precedente, antes del partido ya vienen derrotados, hermano. Entonces el pueblo de Israel, hermano, ya venían arrastrando un precedente. Cuando el Señor los manda a inspeccionar la tierra, es ahí donde ellos, hermano, ya habían perdido la primera batalla en su interior. Porque mire, ellos dijeron, nosotros nos vimos como langostas. Y cuando ellos se visualizaron de esa manera, dice, y a su parecer, entonces la percepción que tú y yo tenemos de nosotros mismos, hermano, es la percepción que vamos a proyectar hacia afuera. ¿Y qué es lo que la Biblia dice que usted y yo somos? Reyes y sacerdotes. ¿Ah? Somos reyes y sacerdotes. Entonces, hermano, mire, nosotros necesitamos comenzar a derrotar a esos gigantes. Y sabe que usted y yo debemos de entender, hermano, que probablemente pueda ser que en el pasado ya hayamos sufrido alguna pérdida a través de enfrentar esos gigantes. Pero esto no quiere decir, hermano, que dejes de intentarlo. Si te derribaron una vez, hermano, bueno, tal vez estabas más débil, tal vez no te preparaste, pero Dios es un Dios que te da oportunidades. Y la Biblia dice que 7 veces puede caer el justo, pero en su interior, hermano, como entiende que hay algo más fuerte y más poderoso, que es lo que hace, vuelve a levantarse. Sí, Señor. Vuelve a levantar. Mire, hermano, yo no sé si usted ha visto tal vez muchachitos que se pelean, hermano, y de repente a uno le están dando duro y uno esperaría que ya se vuelve a levantar el muchachito. Y le vuelven a dar, y en una de esas levantadas le viene dando una arrastrada al que le iba ganando. ¿Sí o no lo ha visto? Entonces, hermano, puede ser que esos gigantes, hermano, ya te han dado un derechazo, ya te dejaron, y tú tal vez dirás, no, aquí me quedo. No, hermano, si la Biblia dice que el que está en nosotros es más fuerte y más poderoso, hermano, es el tiempo de levantarnos, hermano, y entender que Dios nos ha dado la victoria. Ay, Señor. Mire, hermano, tenemos que derrotarlos en nuestro interior, porque mire, si nosotros somos vencidos en nuestro interior, ¿sabe cuál es el propósito de estos gigantes, hermano? Mire, la ciudad de Debir es también la ciudad que se conoce con el nombre de Lodebar. ¿Alguien se recuerda a quién se fue a Lodebar? ¿Quién? Vivía en Lodebar, pero sabe que también el hijo pródigo fue a parar a Lodebar. Entonces, lo que los gigantes quieren provocar, hermano, es alejarte del lugar de las promesas. Entonces, ¿qué hay que hacer para vencerlo? ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? En su interior tuvo una lucha interna, hermano. En su interior, tal vez dijo, ya no soy digno, que no merezco nada, pero de repente dice que volvió en sí. Dijo, no, lo que tengo que hacer es volver a la casa de mi padre. Porque en la casa del padre, ¿qué hay? Mira, en Lodebar, ¿qué comía? Si había alimento. ¿Qué había? Algarrobas de los puercos, ¿verdad? Mire, esos gigantes lo que quieren provocar, hermano, es que tú y yo nos alimentemos de inmundicia.
Te quieren dar ahí. Mire, tal vez si usted está batallando con un problema de tal vez lujuria, y esos gigantes ahí le van a aparecer en su correo electrónico, le van a aparecer ahí páginas de internet. Es más, mire, por feo que uno sea, hermano, ahí le van a andar mandando mensajes las muchachas. ¿Por qué? Porque esos gigantes lo que quieren provocar es que usted y yo continuemos alimentándonos con algarrobas. Y cuando uno come algarrobas, hermano, lo único que se engorda es la carne. Pero el espíritu no puede enfrentar a esos gigantes. Y en la carne, no, mire hermano, usted y yo no podemos contender en la carne con esos semejantes hermanos gigantes que nos toca combatir. Usted y yo no podemos, hermano, ir solamente con estrategia humana. No podemos ir en nuestra propia fuerza a enfrentar entidades espirituales que la Biblia dice que nos superan en potencia y en poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo que hizo el hijo pródigo, salir de Lodebar, y dijo, lo que tengo que hacer es volver a la casa del Padre y ahí comenzarme a alimentar con el abundante pan. ¿Qué es lo que hace, hermano, cuando tú empiezas a alimentarte de pan? Espiritualmente, porque yo sé que a usted le gusta el pan, ¿verdad? Es tan sabroso que es el pan. Fortalece, se pone robusto. Mire, si en lo natural usted se come sus 6 champurradas en la mañana, hermano, ¿verdad? Sus 3 tamalitos, mire, hermano, se le empieza a notar que se está fortaleciendo. ¿Sí o no? Usted mira a alguien y dice, este se está fortaleciendo bien. De la misma manera, hermano, cuando usted y yo nos alimentamos con el pan que está en la casa del Padre, hermano, espiritualmente, mire, hasta comienza a cambiar su semblante. Y aún, hermano, cuando usted esté atravesando por el valle de sombra y de muerte, tal vez lo mirarán y espiritualmente dicen, pero si este hasta chapudito lo veo rosadito, lo veo alegre, lo veo contento. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque la palabra de Dios, hermano, es también alimento para nuestra alma. Entonces tenemos que salir de Lodebar. Tenemos que salir de Debir, hermano, y comenzar a contender con esos gigantes. ¿Y cómo los vamos a contender? A través del alimento que es la poderosa palabra de Dios. Cuando usted esté enfrentando problemas, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La oración, la palabra. Oración y la palabra. Orar, ayunar, la palabra. Mire, y en una de esas, hermano, no importa qué grande sea el gigante. No importa cuán grande se vea la prueba, hermano, el Señor te va a dar victoria. No importa cuán grande es el gigante que se está levantando contra tu casa, contra tu vida, contra tus hijos, hermano. La Biblia dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Hay uno más grande que se llama Jehová de los ejércitos, hermano. Y es por eso, hermano, que usted y yo no tenemos que atemorizarnos, aunque en la tierra que el Señor nos envía ya gigantes. Mire, si Él lo envía, ¿por qué cree que Él nos envía a donde hay gigantes? ¿A hacer carne de cañón? ¿Por qué cree que nos envía, hermano? Porque Él va con nosotros. Mire, Él nos envía porque Él sabe que ahí va Él con nosotros. Y si sabe que si Él va con nosotros, hermano, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Tal vez usted se mira así chiquitita de la hermana y en lo natural, pero el ángel que la anda cuidando, aleluya, y los demonios dicen, no, déjenla que pase. Aleluya. Mire, otra de las ciudades que estos gigantes quieren dominar, hermano, se llama Anab. Mire, y Anab quiere decir lugar de uvas. ¿Qué produce la uva, hermano? Vino. Y el vino, Alegría al corazón. gozo. Mire,
hasta en lo natural, hermano. ¿Ha visto usted a una persona que llegaba a una fiesta y todo serio, todo aburrido, pero de repente le comenzaban a dar un su traguito y de repente ya andaba sonriendo ya, y empezaba a platicar y era tan alegre? Y mire, hermano, si esto produce en lo natural, en lo espiritual, hermano, el vino también produce un gozo. Lo único, hermano, que el vino que viene del cielo, hermano, produce un gozo que no se termina. Produce un gozo que en lugar de hacerlo sentir mal al día siguiente le trae más gozo, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermano, mire, porque estos gigantes quieren contender por Anab, por el lugar de uva, porque quieren robarnos el gozo. Quieren. Mire, ¿cómo salieron los espías cuando los enviaron a inspeccionar la tierra? ¿Cómo habrán salido? Mire, si a usted le dicen, déjeme ponerle un ejemplo, si le llega un telegrama y le dicen que su tío lejano falleció y que como no había más familia, a usted le dejaron como unos 20 acres de tierra, ¿cómo se pondría usted, hermano? Mire, hasta el semblante le cambié, eso que solo estamos imaginando, ¿verdad? Pero mire, y de repente cuando usted llega, todo ese territorio ya lo tienen controlado los zetas. ¿Cómo se pondría así? Mire, solo de imaginarse se pone alegre, se pone... Y así fue en el caso de los hijos de Israel, hermano. El Señor les dijo, les voy a entregar toda la tierra que le prometí a vuestro padre Abraham. Y contentos, hermano, ya hasta se iban peleando por el terreno, hermano, iban ya. Mire, esto es como aquel señor que dijo, ay, cuando venda mi cosecha voy a vender la cosecha y voy a comprar una vaca, y de la vaca, dijo, la voy a ordeñar, voy a sacar queso, y cuando ya crezca un poquito más la voy a cruzar, y de repente dice el niño, y yo monto el chivito, papá, y le pega enojado, dijo, chamaco, ¿no ve que le va a doblar las patitas? Así iban ellos ya repartiéndose el terreno, peleando, hermano. Y cuando llegaron a la tierra prometida, vieron que había, hermano, puros caibiles. Vieron que había puros... Mire, porque los caibiles son chiquitos en lo natural, pero en bravura son grandes, ¿sí o no? Se espantaron, dijeron, no, Señor, te equivoqué, el GPS del cielo falló. Y el Señor dijo, no, y regresaron derrotados, regresaron tristes. Les habían robado la ciudad de Anab. Les habían robado el lugar de las uvas. ¿Sabe que esos gigantes, hermano, también se levantan en contra de los matrimonios? ¿Qué es lo que comenzó a faltar en las bodas de Cana? Mire, esos gigantes se levantan y de repente, hermano, ya se comienza a robar el gozo dentro de tu casa. Y se comienzan a levantar esos gigantes, hermano. Y esos gigantes, hermano, que comienzan a robarte la ciudad de las uvas. Mire, lo que antes era tan placentero, hermano. Mire, cuando uno está enamorado y su esposa está aprendiendo a cocinar y ay, preocupada, mi amor, los huevitos se quemaron, y uno dice, no, así crunchy me gusta, como tostada, ¿verdad? Ay, mi amor, se me quemó la sopa, y no es que amarga, es como a mí me gusta. Pero cuando se pierde el gozo, ahí está la siervita 2 horas y le hace un pollo relleno, le pone ahí ensalada, le hace pasta, como ya no hay gozo, va y compra su hamburguesa del 99 cents, porque no hay gozo. Pero cuando hay uvas en el hogar, ay,
tal vez un solo plato. Ay, qué lindo, como la dama y el vagabundo, y ahí arriba la última. Cómpretela tú. No, mi amor, si yo no tengo hambre. No, es que tú la necesitas más, es que tú vas a traer. Pero como hay uvas. Pero cuando ya no hay uva, si no le dan carne ese día a Shrek. Ay, que a Shrek solo carne le gusta. Y si también solo hizo verduritas o algo, pero como ya no hay uvas. Entonces, hermano, no podemos permitir que estos gigantes nos roben el lugar de las uvas. Mire, cuando ya de todo se ponga bravo, usted o su amada esposa, detengámonos un momento y digamos, mi amor, ¿no será que aquí se está metiendo un gigante y nos está robando el lugar de las uvas? Sigamos adelante, hermano. Números 13:27. Alguien que me ayude. Mire, cállese, hermano, el reloj. Alguien quítele la pila ahí al reloj para que se detenga el tiempo. Números 13:27. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allí a los descendientes de Anak. Mire qué interesante esto, hermano. Fueron y le contaron a Moisés. Entonces, mire, ya le había dicho yo que estos gigantes son o representan enemigos del pasado. No del pasado allá que dejó en su tierra, hermano, que tal vez usted le bajó a la novia o al novio, no de esos enemigos, sino enemigos espirituales. Mire, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Mire, estos hombres, hermano, lo único que estaban viendo era en lo natural que sus fuerzas eran inferiores a la de esos anaseos. Pero mire, para poder vencer a esas potestades, para poder vencer a esos gigantes que vamos a tener que enfrentar, hermano, dice la Biblia que Josué y Caleb, hermano, no fueron contados en la multitud, porque dice el Señor que en ellos había un espíritu diferente. En ellos había, mire, hermano, en ellos había un espíritu diferente. Y la Biblia dice que no podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos de transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que cambia nuestro entendimiento, hermano? Mire, la palabra, hermano, es algo tan poderoso. Yo no sé en qué condición usted y yo llegamos al Evangelio, pero mire, al estar expuestos a la palabra, hermano, expongámonos a la palabra, vengamos el miércoles y cuando venga usted, hermano, mire, si quiere lo dejo que entre con su Red Bull, su Monster, hermano, pero venga aquí y revuélvalo con café de McDonald's y Coca-Cola, haga una molotov y se lo toma para que cuando llegue a este lugar, hermano, esté con todas las puertas de su alma bien abiertas. Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra, hermano, la palabra de Dios es poderosa y es viva y eficaz. Entonces, hermano, tal vez usted y yo venimos con un montón de ancestros del pasado, un montón de ministraciones, hermano, que usted y yo recibimos, tal vez en la niñez, tal vez en nuestra juventud, que tal vez usted y yo, es más, a lo mejor algunos en el carro veníamos siendo ministrados. ¿Sí o no? Porque a veces uno se viene ministrando, el esposo ministra a la esposa y la esposa lo... mire, hermano, pero cuando llegamos aquí tenemos que abrir todas las puertas de la vida para que la palabra de Dios nos transforme, nos impacte. Los hombres dijeron: no podemos subir, pero Caleb dijo: ciertamente debemos subir y tomar posesión de ella. Mire,
Por eso le decía yo que es tan importante el poder de un precedente. Porque lo que usted y yo marcamos en el pasado, hermano, mire, déjeme, otra vez le pongo ejemplo de fútbol, porque casi aquí nadie juega básquetbol, ¿verdad? Sí. O le pongo un ejemplo de golf. Mire, cuando van al mundial, hermano, los países que son protagonistas, mire, a mí me da risa, hermano, cuando nuestros países califican para ir al mundial, ¿qué hace la gente? Calificó Honduras y se andan matando en el sol. Calificó México, andan quemando Huntington Park y le arrancan las alas al ángel de la independencia. Y yo digo, pero si no han ganado nada. Califica a Argentina, califica a Brasil. Es más, ni cuenta se dieron, porque ellos cuando llegan a esos certámenes, hermano, ¿sabe a qué van? Mire, cuando va Brasil, va Argentina, va Italia, Alemania, mire, España, hermano, cuando van, ellos van, hermano, a traerse la copa. En cambio, a pasear van los de nosotros, se andan sacando fotos y a cambiar camisetas, hermano. Ay, Dios. A sacarse, si les tocó jugar con Argentina, a sacarse un selfie con Messi, por allá le metieron un gol, hermano. ¿Por qué? Porque el poder de un precedente es impresionante. Mire, Caleb ya había dicho que se podía, ¿sí o no? Ahora, mire lo que dice Josué capítulo 15, versículo 13. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de ¿quién? De Anac, es decir, Hebrón. Y Caleb, mire, ya dijimos que estas eran las ciudades. Entonces, mire, la porción que le iban a entregar a Caleb era Hebrón. Pero en Hebrón, hermano, estaba habitada por gigantes. Ahí estaba mire, y no estaba cualquier gigante, sino que estaba el mero Tatascán, el mero cabezón, hermano, el padre de los anaseos. Y por si fuera poco, dice que tenía 3 muchachitos así, ¿verdad? Sesai, Aimán, o no sé si Caimán yo le pondría, y Talmai, hijos de Anac. Vamos a ver quiénes son estos hijos que, mire, estos gigantes, hermanos, se reproducen. Y tenemos que identificarlos para que los arrasemos de la tierra. La Biblia dice que el Señor le dijo a Josué que iba a endurecer el corazón de ellos para que los barriera de la tierra de Canaán. Sesai significa blanquizco. Sesai significa misericordia, perfecto, lino y 6. Aquí vamos a ver algo muy interesante, hermano. Que estos gigantes, hermanos, que se levantan en contra de la conquista de Canaán, que son hijos de la raza de los gigantes, hermano, son blanquizco. Mire, esto nos habla, ya estuvimos hablando un poquito de esto cuando hablábamos acerca de la conquista de Libna. ¿Qué significa Libna? Blancura. Pero le decía yo que en los postreros días, hermano, vamos a tener que contender a través del ejercicio de nuestros sentidos espirituales para que podamos verdaderamente. Entonces, hermano, estos gigantes que se van a levantar en los postreros días para poder detenernos de conquistar nuestra Canaán espiritual, hermano, mire, van a ser blanquicos, pero también, mire, representan misericordia. Pero mire, la misericordia, hermano, usted y yo tenemos que aprender cómo se debe de administrar la misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia, ¿sí o no? Pero mire, para empezar, Dios dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia.
Entonces, no quiere a todo mundo, no. Dios determina. ¿Y qué es lo que produce que Dios determine tener misericordia? La Biblia dice que el que confiesa su pecado y luego se aparta, entonces va a ser merecedor de misericordia. Pero miren, los postreros días, hermano, usted y yo vamos a tener que contender en contra de gigantes que lo van a enfrentar a usted y le van a decir: ¿cómo está eso que usted está en contra? Pongamos un ejemplo del matrimonio entre homosexuales, que no, Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué le diría a usted, hermano? Entonces, si usted está rechazando eso, usted está en contra de lo que está predicando, porque si Dios es un Dios de misericordia, ayúdeme a predicar. ¿Cómo podríamos responder a eso, hermano? Porque vamos a enfrentar con cesáis. Dios es misericordia, pero también dicen que es pecado hombre que se acueste con otro hombre. Entonces Dios va a administrar la misericordia, pero dentro de los parámetros que Él ha establecido. Dios es un Dios de misericordia, sí, pero la administración de la misericordia se dará dentro de ciertos parámetros, hermano, que Dios ya ha establecido previamente. ¿Cómo? A través de su palabra. Mire, porque cesai quiere decir perfecto, y a usted le van a decir: bueno, pero si nadie es perfecto, ¿por qué juzga? Si ¿a poco usted es perfecto? No somos perfectos, pero el Señor dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. No somos perfectos, pero la Biblia dice que estamos siendo perfeccionados. Y mire, hermano, usted y yo, no importa en qué condición estemos, no importa con qué gigante esté contendiendo, ¿sabe qué es lo más importante? Que usted y yo no estemos conformes con la condición en la que nos encontremos. Porque si usted y yo, hermano, no estamos conformes, yo no sé cuál es el gigante con el que está contendiendo, pero lo más importante es que no nos conformemos a esa condición, sino que entendamos, hermano, que tenemos un Dios que hizo una obra tan poderosa a través de la cruz del Calvario, hermano, y ese sacrificio, dice la palabra de Dios, que estamos persuadidos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para dejarla más o menos. ¿Cómo dice su Biblia? Será fiel para perfeccionarla. Y hermano, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Eso solo Dios lo sabe. ¿Cómo Dios le va a quitar esos enojos? No me pregunte, hermano. ¿Cómo Dios le va a quitar esa situación? ¿Cómo Dios nos va a transformar? Eso solamente Dios lo sabe. Pero lo único que sí estoy seguro es que el que comenzó la buena obra será fiel para perfeccionarla. Ahorita, hermano, tal vez se miran las vasijas descuadradas, se miran como que ya la corrieron sin aceite, ya se mira ahí la llanta ponchada, pero hermano, esta es la condición temporal, porque mi Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es más, estamos siendo transformados de gloria en gloria, aleluya. Estos gigantes, hermano, que también cesai significa lino, mire, ¿por qué es tan importante que aprendamos a identificarlos, hermano? Porque si cesai significa blanquizco, y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que a la esposa se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino. Mire, pero los movimientos, hermanos, emergentes de los últimos tiempos dirán: no, pues sí, con lino es suficiente. Y no, mi Biblia dice, y su Biblia también dice, que a esa esposa o a esa novia se le ha concedido vestirse de lino, pero va a tener 3 características para ser considerada digna de poder recibir al novio. ¿Cómo tiene que estar ese lino? Para empezar, tiene que ser lino fino, limpio y resplandeciente. Mire, ¿de qué nos habla la finura? ¿Cómo se refina algo?
Mire, tal vez el lino, si lo pasamos por el fuego, se hace chicharrón, pero ¿cómo se refina el oro? Por el fuego. Por el fuego. Entonces, esa vestidura de lino fino quiere decir, hermano, que ya pasó por el fuego, ya fue probada, ya fue procesada, pero también es limpio. Usted y yo tenemos que limpiar nuestras vestiduras, pero también dice la Biblia que es resplandeciente. ¿Cómo lograremos que nuestras vestiduras sean resplandecientes? ¿Cómo lo haremos? Pregúntele a su hermano a ver qué le dice. Estamos expuestos a su presencia. Mire, cuando el Señor tomó a 3 de sus discípulos, dice que se los llevó a un monte. Y allí en ese monte comenzó a transfigurarse. Y dice la Biblia que sus ropas comenzaron a tornarse de un color blanco, hermano, pero comenzaron a resplandecer. Entonces, esto quiere decir que para que nuestras vestiduras no solamente tienen que ser finas, tienen que haber sido pasadas por el fuego, tienen que haber sido limpias a través de la sangre del Cordero, pero también tenemos que subir al monte de la presencia para que seamos resplandecientes. Es que los movimientos de los últimos tiempos dirán, no, ¿para qué tanta consagración, tanta búsqueda? Si cuando suene la trompeta todos nos vamos. Ahí lo vamos a ver, hermano. Mire, otro de los hijos de Anac se llama Aimán. Y Aimán quiere decir hermano del hombre. Mire, yo le ponía ahí, ya de una vez le ayudé, ya le iba a preguntar, pero ya. La hermandad fraternal, cuando lo vemos a la luz de la palabra, hermano, esto nos está hablando del ecumenismo. Amén. ¿Qué es el ecumenismo, hermano? Déjeme hacerle un paneo, un sondeo y ahorita le voy a explicar o qué cree. ¿Cuántos han oído la palabra ecumenismo? Cuando hay una unidad de religión. ¿Cuando hay qué? Unidad de religión. ¿Qué más, hermano? Como hacer la iglesia universal una sola iglesia. Toda la iglesia en una sola. Unificar es Ok, ¿qué más? Porque quiero... estar como en hermandad con otras iglesias. Mire, qué lindo, hermano. Aimán significa hermano del hombre, y verdaderamente el movimiento que está tomando tanto auge en los últimos tiempos, hermano, mire, especialmente, hermano, ahora que de repente, ¿sabía usted que cuando escogen a un papa, hermano, no es de que sale humo blanco y humo negro, sino que ahí hay intereses políticos, hermano, ahí hay intereses económicos de por medio? Y cuando el Vaticano, hermano, se dio cuenta que estaba perdiendo una gran afluencia e influencia en los países de habla hispana, hermano, que estaban teniendo un éxodo impresionante, ya sea a la religión, como ellos le llaman, pentecostal o evangélica, o otro sector se estaba yendo hacia el Islam, hermano. Entonces dijeron, aquí algo tenemos que hacer, y para que ellos lograran de alguna manera volver a cautivar a toda esa gran afluencia de gente, dijeron, pongamos un papa hispano. Y de repente salieron, metieron a Francisco ahí y salió humo blanco. No, hermano, sino que todo eso ya estaba previamente preparado. Mire, lo más tremendo, hermano, que hasta a ciertos predicadores connotados evangélicos, mire, Luis Palau estaba contento que tenemos un papa que es hispano. Los argentinos, ¿cómo es? Tenemos 3 grandes, tenemos a Diego, tenemos a Lío y ahora tenemos un papa. ¿Esa grande tienen? Pero lo más tremendo, hermano, es que aún evangélico, ¡ay, qué lindo! Hay un papa que es hispano.
Entonces, hermano, Aimán nos habla acerca de la hermandad humana, hermano, y esto nos habla del peligro que vamos a enfrentar a través del movimiento ecuménico. Mire, ¿sabía usted que hay ya el movimiento ecuménico está cautivando a hombres importantes, hermano? Mire, por mencionar algunos nombres, Jesús Adrián Romero. Dice, no, promovamos la unidad y enfoquémonos en vez de nuestras diferencias, enfoquémonos en lo que nos une, hermano. Y la Biblia, hermano, el Señor dijo que Él no venía a traer paz, sino que Él venía a traer la espada. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que si la trompeta nos suena con claridad, hermano, mire, es que no podemos hacernos, dice la Biblia, que el que se hace amigo del mundo automáticamente se constituye enemigo de Dios. Entonces ellos, hermano, con el propósito de que sus discos, hermanos, sean aceptados por todos. Mire, ahora, cuando usted escucha a través de los cantos, hermano, y usted no escucha que se menciona el nombre de Jesús, usted no escucha que se menciona Espíritu Santo, ni que se mencionan versículos de la palabra de Dios, hermano, entonces eso se lo podemos cantar a cualquiera. Y muchas veces, no es que si mencionamos a Jesús se van a sentir mal los que solo alaban al Padre, los testigos contra Jehová. Si mencionamos la Biblia, tal vez los que no la leen, no, hermano, no podemos. La Biblia tiene que ser expuesta con claridad. Y usted y yo tenemos que entender que parte de lo que va a resurgir en los últimos tiempos con una intensidad sin precedentes será el movimiento ecuménico. Será, Talmai significa mi surco, mi labrador. Mire, Talmai significa el que interrumpe las aguas. Y sabe que esto, hermano, las aguas nos hablan de la palabra, y esto es las falsas doctrinas que van a surgir con intensidad en los últimos tiempos. Mire, por eso, mire, los días miércoles, hermano, les estamos dando enseñanza que tienen que ver también con escatología. Y la escatología es el estudio de las cosas que están por venir. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo comencemos a ver que están surgiendo todas estas situaciones, hermano, mire, hay gente que dice, no, es que si lo dice el predicador que tiene una iglesia grandota, tiene que estar en lo correcto, hermano. ¿Y qué le garantiza si lo que tenemos que comprobar para cerciorarnos que está en lo correcto es que está respaldado por la palabra de Dios? Van a surgir falsas doctrinas, hermano. Y van a surgir falsas doctrinas a través de gigantes, hermano. Usted y yo tenemos que estar preparados para contender fervientemente para defender nuestra fe, hermano. Porque en los postreros días, mire, si enfrentaron gigantes para la conquista de Canaán, hermano, usted y yo, antes de entrar a nuestra Canaán celestial, vamos a enfrentar gigantes. Vamos a enfrentar gigantes, hermano. Y vamos a enfrentar gigantes en nuestro interior. Pero también, hermano, el Señor nos va a preparar. Y cuando derrotemos esos gigantes, vamos a enfrentarnos con entidades poderosas. Porque hay una lucha, hermano, en el mundo espiritual. Mire, yo le voy a decir algo. En estos últimos días, hermano, el Señor me ha estado inquietando que usted y yo tenemos que levantarnos fuertemente, porque, mire, usted y yo nos movemos en esferas espirituales. Y en la medida que usted determina buscar de Dios, y determina consagrarse, y determina agradar a Dios, y determina guardar sus vestiduras, hermano, debemos de entender que vamos a enfrentar una lucha espiritual. ¿Sabe por qué hay gente, hermano, que comienzan su caminar y tal vez el Señor los toca y lindo, reciben una experiencia, pero después de unos días uno mira que comienzan a apartarse del Señor? ¿Por qué cree usted que es esto? Ayúdame a predicar. Enfriamiento.
enfriamiento espiritual. Viene enfriamiento, pero el enfriamiento viene influenciado a través del mundo espiritual. El mundo espiritual te va a estar ahí enviando pensamientos, hermano. De repente tú estás buscando de Dios y te surge un problema ahí en el trabajo, te surge un problema en la casa, te surge un problema con tus hijos, con tu cónyuge, alguna situación. Y cuando usted y yo no entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano, sino que debemos de entender, hermano, que cuando se levanta el enemigo, no debemos de levantarnos contra nuestro semejante, sino que debemos de apuntar más arriba. Debemos de levantar, hermano, la bazuca espiritual y comenzar a atacar, hermano. ¿Y cómo vamos a atacar? La Biblia dice que tenemos armas que son espirituales y son poderosas para la destrucción de fortalezas, hermano. Cuando se levante el problema, cuando se levante el desánimo, cuando se levante la enfermedad, es el tiempo de doblar rodillas con mayor intensidad y comenzar a clamar y comenzar a atar, porque la Biblia dice que lo que ates en la tierra será atado en el cielo. De comenzar a contender con intensidad, hermano, no contra su esposo, no contra su esposa, sino contra esas entidades espirituales, contra esos gigantes que quieren debilitarte, que quieren detenerte, que quieren robarte el gozo, que quieren limitarte para que no continúes conquistando terreno en tu Canaán. Hay una lucha, hermano. Mire, los enemigos no se van a terminar. Apenas termines un combate, hermano, no te quites los guantes, no te quites ahí la careta, no, hermano. Debemos de estar como en los tiempos de Nehemías. Dice la Biblia que en una mano tenían la pala para estar edificando, pero en la otra sostenían una espada, edificando y cuidando, edificando.